¿Te ha pasado que un día llegas a la oficina, ¿no? A trabajar y de repente, Silvia, te llaman de Recursos Humanos? Te llaman y, bueno, señorita, o caballero, ¿saben qué? Estamos haciendo el ajuste de personal, ¿no? La típica, una vez me pasó a mí. La típica, ajuste de personal y hasta aquí nomás trabajas. A veces ignoramos mucho de nuestros derechos laborales, la verdad, mucho más cuando estás comenzando. Vamos a hablar justo de este tema, cuando ocurre un despido que, no sé, ya queremos cambiar, no hay problema, o algo que está de forma ilegal. ¿Cuánto debes recibir? ¿Cuándo no? ¿Qué cosas tienes derecho a pedir cuando te sacan de una oficina? Ahora, también a veces el empleado comete faltas y yo también como jefe diría, chao. Hay ahí también alguna cosa que debo cumplir con la persona que me está faltando o me está incumpliendo con el trabajo. Vamos a conocerlo. Estamos aquí con el doctor Fernando Segarra, abogado laboralista del estudio Yuralex, para poder conversar de esto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. A ver, doctor, ¿cuándo es lo que es despido arbitrario? Además, justo hace poco hemos sabido, y le pongo los ejemplos, ¿no?, de una persona en enfermedad, e inclusive también una mujer embarazada, que las han despedido de su puesto de trabajo. ¿Esto es dable o no dable? Bien, en principio lo que tenemos que tener claro es qué cosa dice nuestra Constitución Política. Ajá. La Constitución Política en el artículo 27 establece la adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿Qué es un despido arbitrario? Un despido que no tiene ningún fundamento jurídico para poder extinguir una relación, un contrato de trabajo. En el Perú, los contratos de trabajo por regla son indeterminados y la excepción es la determinación, es decir, un contrato de trabajo con plazo de vencimiento, llamados contratos sujetos a modalidad. ¿Cuándo se produce el despido arbitrario? Cuando, sin expresión de causa, el empleador toma la decisión unilateral de extinguir la relación laboral, haciendo abuso de derecho que la ley sanciona en el artículo 103 de la Constitución. El empleador hace abuso de su poder de dirección, claro, y despide de forma unilateral al trabajador dejándolo en indefensión. ¿Qué dice la norma? La norma dice que cuando un trabajador es despedido arbitrariamente, tiene dos posibilidades: o plantea la reposición a su centro de trabajo o plantea la indemnización, el resarcimiento por el daño ocasionado, hasta con un tope de 12 sueldos de acuerdo al número de años que ha laborado para la empresa. Caramba, más bien cortadito, pero ese no se cumple. A ver, yo sabía, de acuerdo a la Constitución, como usted señala, que si estoy embarazada no me pueden votar, ¿no? Pero vamos a decir que yo no avisé de mi embarazo y despedí a esa persona sin saber de su embarazo, y aún así esta persona me puede hacer un juicio a mí como jefe del área. Bueno, en principio hay una adecuada protección contra el niño, el adolescente y con la mujer, ¿no?, en su condición de tal, más aún si es una madre gestante. Puede que efectivamente no lo haya comunicado, pero el trabajo la relación del trabajador, la preocupación es comunicar. Sin embargo, si el trabajador no ha comunicado, acá estamos ante una persona que no ha comunicado su situación de gestante. Por tanto, el empleador desconoce esto. Sin embargo, es obligación del empleador tomar conocimiento siempre sobre la situación económica y jurídica del trabajador. Por eso es que, por ejemplo, si el empleador no hace aportaciones a lo que se conoce como asignación familiar, correcto, por el lazo de 10 años o 15 años que nos ha pasado casos, y que luego despide al trabajador o se extingue la relación, renunció, el trabajador puede reclamar este derecho, a pesar de que él no comunicó que tenía carga familiar, puede reclamar este derecho en vía laboral o incluso en sede administrativa. Ahora, el hecho de estar embarazada y renunciar, ¿cómo era la pregunta? O sea, y renunciar, yo tengo siempre que comunicar, pero estoy embarazada, como para que me retengan un poco la oportunidad de que no me despidan. ¿Puede ser el pretexto para decir no me pueden votar? Vamos a diferenciar. Existe causales de renuncia voluntaria de un trabajador. Así es, ¿no? Podemos tener el mutuo disenso, tenemos que ya de manera unilateral también el trabajador ya no desea seguir trabajando, o también tenemos el tema contrario, que el empleador ya no desea seguir con la relación y estamos con una madre gestante, con una persona que está gestando, y esta persona que gesta no comunica, decíamos. Pero ¿qué pasa si comunica? Yo estoy en un proceso de gestación. Entonces la ley, no solamente en materia laboral, sino hay una ley especial que está protegiendo a la madre gestante, que no puede ser despedida. El hacerlo sería un despido arbitrario, y la ley da adecuada protección a esa madre gestante. Tanto la Constitución como la ley especial le da adecuada protección. Pero ¿y si esa madre gestante, vamos a decir, ha robado en la empresa?
¿no? Y bueno, la pienso retener en mi empresa. Igual podría incurrir, o yo más o menos me puedo validar de las pruebas de la cual estoy acusando para que no se me vierta la ley contra mí como jefe. Qué buena pregunta, Silvia. Efectivamente, dentro de lo que se conoce la relación laboral, el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece las causales de faltas graves. Las faltas graves son aquellas faltas que el trabajador comete y que son motivo de un procedimiento de despido justificado. Es decir, el empleador tiene la facultad de iniciar lo que se conoce como imputación de cargos o carta de previso de despido. Este procedimiento de ley, que tiene que seguirse de manera rigurosa porque es formal, conlleva a que se extinga una relación laboral si existen elementos objetivos. ¿Eso qué significa? Que si el trabajador ha robado, como en el caso que tú comentas, más allá de las acciones penales que puedan o civiles que pueda tomar el empleador, existe una causa justificante para ese despido. Por tanto, sí procedería el despido justificado a pesar de que sea una madre gestante. Ah, perfecto. Ahora bien, los casos, por ejemplo, que hemos sabido en el Congreso, hablan, inclusive una de ellas es una amiga mía, pasaba por un cuadro de depresión y había mostrado además su estado de salud con sus descansos médicos. Había también el caso de otra colega que estaba en un proceso de cura de cáncer, ¿no? Es también un despido arbitrario votar a alguien que está en un cierto proceso de cura de una enfermedad o enferma. Bueno, muchas veces no comunicamos también lo que sentimos o lo que estamos pasando, pero también a veces cuando pedimos los permisos ahí más o menos queda cierto registro, ¿no? ¿Pero es válido despedir a alguien en ese estado? A ver, en principio la relación laboral es una relación en la cual hay un poder de subordinación. Sin embargo, gran parte de los problemas surgen con los empleadores, con los que contratan personal, porque utilizan un contrato de trabajo sujeto a modalidad con una fecha de vencimiento, pero la ley que te dice, tú puedes contratar de manera temporal a alguien, pero que tienes que sustentar la razón de esa contratación temporal, porque al comenzar nuestra conversación decíamos que la regla en el Perú es la indeterminación, no la determinación. O sea, no es que yo contrato una gran cantidad de trabajadores a plazo determinado y de pronto cuando ya extingue la fecha, se extinguió la relación y no hay derechos. No, suele ocurrir, como en el caso que estamos comentando, que podríamos tener una desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Y qué significa eso? Que teniendo un contrato de fecha de inicio y fecha de término, en la realidad, bajo un principio laboral que es primacía de la realidad, se demuestra de que ese trabajador no puede tener una fecha de término por cuanto el puesto que trabaja es de naturaleza indeterminada o la actividad que desarrolla es de naturaleza indeterminada. Ejemplo, una secretaría de gerencia. ¿No? Ese puesto es un puesto indeterminado. Ejemplo, tenemos a una sola persona en almacén, en el área de almacén, y ese puesto es un puesto indeterminado. Sin embargo, por desconocimiento legal, lo tienen en un contrato a plazo determinado. ¿Qué pasa en el caso que me comenta sobre esa trabajadora que, por ejemplo, en el caso del Congreso, que fue despedida? Acá todo hace indicar que ha habido una desnaturalización de contrato de trabajo. Es decir, tenían un puesto de trabajo y lo renovaban periódicamente, cada 3 meses, cada 6 meses, hasta que de pronto el empleador dijo, ya no te voy a renovar y te voy a pasar incluso a otra condición, a la condición de contrato administrativo de servicio. Esa relación en la cual ha estado renovando contratos, eso podría estar dentro de una desnaturalización de contrato de trabajo y estar en un contrato a plazo indeterminado. Y si está en un plazo indeterminado, se habría producido un despido arbitrario. Tengo que irme a un corte, pero le dejo también una pregunta porque me acabo de venir a la mente un recuerdo de una persona que estaba enferma también de cáncer, trabajaba para el Estado como profesora y de repente empezaron a disminuir también personal en el centro educativo o inclusive a cambiarlos. Y si trabaja para el Estado, usted entenderá, pues tiene que esperar a que la llamen a otro, pero no recibían a veces el sueldo o ese tipo de cosas. Pero es ponerle también a esa persona en una situación de tensión frente a todo lo que tiene que pasar. ¿Ahí estarían también incumpliendo algo o es parte también del proceso de trabajo? No sé. A ver, toda persona tiene, más allá de derechos laborales, derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, es decir, están por encima de cualquier otro derecho. Correcto. Y esos derechos fundamentales, entre ellos está la dignidad, está la salud, el derecho a la salud y el derecho también a la vida. Entonces, cuando tenemos personas que están en un proceso de un cuadro de enfermedad, la ley
protege al trabajador, ¿cómo? Por ejemplo, mediante la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo protege al trabajador cuando sufre un accidente de trabajo, claro, o cuando tiene una enfermedad ocupacional. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Una enfermedad ocupacional es aquella enfermedad que se obtiene como consecuencia de la actividad laboral que hace. Doctor, permítame, me voy volando al corte para que nos siga explicando, y también tú, si tienes alguna duda, es el momento, aprovecha que estamos con el experto, aquí es el doctor Fernando Segarra Toro, abogado laboralista de Yuralex, para que nos oriente, así que llámanos al 226. Estoy con el doctor Fernando Segarra Toro. No se imaginan todo lo que estoy en clases de Derecho ahorita, ¿no? Estoy así, conociendo todo, porque estamos hablando del despido arbitrario. Y algo que me comentaba el doctor, y yo hablaba de un poco de la madre, de la mujer o el hombre enfermo, en este caso la mujer embarazada, y el padre o la madre soltera también estarían, doctor, protegidos por la ley en casos de un determinado despido, como los ejemplos anteriores. Cuando la madre es una madre soltera, evidentemente la Constitución protege a la familia, protege el núcleo familiar y al hijo, al menor, y evidentemente a la madre. Y ellos tienen también derechos tutelados por la ley. Más aún, suele con frecuencia ocurrir de que de alguna manera, por desconocimiento legal de algunos empleadores, comienzan a hostigar o aburrir a una trabajadora. Sí, pasa. Bien sea porque ya no la quieren en el puesto ya que tiene un hijo recién nacido, o de pronto ya consideran que su trabajo no es tan dinámico como antes, y entonces comienzan a aburrirla. A esto la ley se le conoce en la ley como actos de hostilidad. Y la ley regula en su normativa, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, los supuestos en los cuales se comete acto de hostilidad. Y el trabajador tiene ese derecho de defenderse, ya sea en la vía administrativa, acudiendo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, o ya sea en la vía judicial. Y ahí va el tema, ¿cómo me defiendo? O sea, ¿cómo pruebo el hostigamiento que está haciendo mi jefe para cansarme e irme, no? Es importante tu pregunta, Silvia. ¿Por qué? Porque en materia laboral debemos tener presente de que existe la asimetría en la relación. Mientras que en los contratos civiles la relación es de tú a tú, es horizontal, la relación laboral tiene una relación asimétrica, donde el empleador tiene un poder de dirección sancionado en el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y el trabajador está subordinado. Entonces, al haber una asimetría, porque estamos arriba el empleador y abajo el trabajador, el derecho laboral es tuitivo, protege de leyes para poder llevar a una relación mucho más horizontal. Y ese derecho tuitivo, ¿qué cosa le va a permitir? Que el trabajador pueda accionar sus derechos ante actos de hostilidad. Por ejemplo, mandándole una carta de cese de actos de hostilidades. ¿Y qué elementos de prueba puede tener él? Puede tener correos, puede tener WhatsApps, puede tener imágenes, puede tener audios que representan medios de prueba que acrediten que efectivamente hay una hostilidad laboral. Pero una vez escuché en un proceso de que estas pruebitas no eran válidas, ¿o en qué procesos no se permite? Usualmente en materia penal eso no es permitido, pero en materia laboral, justamente por la carga de la prueba y la indefensión del trabajador, la ley permite, bajo el principio de primacía de la realidad, qué elementos ayudan a encontrar la verdad objetiva. Perfecto. Vamos con las llamadas. Sheila, gracias por la espera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Estaba llamando para hacerles una consulta. Sí. Lo que pasa que el año pasado yo fue despedida o terminó mi contrato. Mi contrato fue de primero de 6 meses, luego me renovaron por 6 meses más. Tuve un hostigamiento por parte de mi jefe, en el cual quería aburrirme para que yo me vaya, pero como tenía un contrato de 6 meses, lo que hizo es dejar de renovarme el contrato. Yo he ingresado a una empresa para poder gestionar algunos procesos para un proyecto que dura 3 años. Entonces, tuve algunos problemas con él. Y él decidió dejar de renovarme el contrato. Entonces, mi pregunta va a que si después de 6 meses de que yo ya haya salido de la empresa, yo puedo demandarlos por el tema de abuso de poder. Correcto. A pesar de que hayan pasado 6 meses y que el contrato no era indefinido.
y que se haya sido por proyecto. El proyecto era 3 años. Las funciones que yo estaba realizando ni siquiera era para el proyecto, sino era para continuidad de la operación de la empresa. A ver, Sheila, vamos inmediatamente con el doctor. ¿Hasta cuánto tiempo puedo yo tal vez animarme a abrir un proceso en ese sentido o a realizar la acusación, como dice la señorita? En realidad, cuando se produce un despido arbitrario, el plazo que la ley establece es de 30 días hábiles. Tenemos extinguida la relación, solo tengo yo el plazo de 30 días hábiles para interponer mi demanda de despido arbitrario. O sea, ya han pasado 6 meses, ¿no lo podría hacer? No lo podría hacer, salvo que yo haya iniciado un procedimiento administrativo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, en la cual he optado un plazo que va a alargar el cómputo del mismo, pero no por el plazo que estamos hablando de 6 meses. Correcto. Cuando hablamos de esos de temas administrativos, es algo que, por ejemplo, yo acudo así como un libro de reclamaciones dentro del trabajo, donde hago acote de lo que está ocurriendo, una cosa así. Es importante tu pregunta, Silvia. Sí. Cuando un trabajador se siente en indefensión, tiene a la Autoridad Administrativa de Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, donde el trabajador lo primero que tiene que hacer es acercarse allí para dejar su denuncia sobre un presunto despido arbitrario. ¿Qué hace la autoridad administrativa? Dispone una orden a la unidad policial del sector para que haya una constatación policial, si es que se ha producido o no, se reconoce la relación laboral y toma datos referenciales del trabajador, y el empleador tiene la obligación de responder. Pasado ese periodo en el cual se hace la constatación policial, el inspector de trabajo se acerca con el trabajador a la empresa para hacer la constatación de hechos. Y a partir de esa constatación de hechos, evidentemente el trabajador tiene facultativamente 2 áreas: o invita a la conciliación administrativa para que se reconozca la indemnización ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, o inicia su procedimiento de despido justificado, su demanda laboral por despido arbitrario. Perfecto, vamos con Julio. Julio, buenas tardes, ¿tu opinión importa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué tal? bien. A ti, invitado. Quería hacer una consulta. Mira, mi caso fue algo diferente. Trabajaba como chofer para un estudio jurídico y pasa que estuve con el auto un despiste. Y el auto estaba asegurado a nombre de tercera persona, la cual estaba asegurado, y después se agarraron y hablé con el dueño porque se puso una actitud así prepotente, todo, y decidí pasar por los años, ¿no? Yo agarrar, salir, renunciar, y me hicieron firmar una hoja de acuerdo mutuo. Ya. Claro, en este momento creo que me dejé llevar porque estaba con la calentura también yo, pero claro, tenía más de 1 año y meses trabajando, ¿no? Y el señor no me dio pero ni un sol de liquidación. Se quedó como parte de pago por el daño del auto, ¿no? Estando el auto asegurado, sin embargo, ¿no? Caramba, no, pero ahí, a ver, doctor, en este caso, o sea, bueno, hubo un problema y el pata prácticamente no, ¿sabes qué? Ya me incumpliste, pero tal vez hasta fue un error X, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, esto es un tema a veces reiterativo en algunos trabajadores. El empleador confunde o a veces cree que su poder de dirección es omnímodo o de pronto tiene todas las facultades para sancionar. Ajá. La ley es clara, se puede normar una relación laboral, incluso puede autorizarse descuentos que bajo ciertos supuestos de negligencia o falta de diligencia debida se sancione evidentemente con un descuento por daños y perjuicios. Pero lo que no puede hacer un empleador es descontar de su liquidación de beneficios sociales un monto de dinero, porque los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Entonces, y son inembargables. No puedo yo hacer eso, es una actitud contraria a derecho, salvo que exista un reconocimiento expreso del trabajador. Doctor, se nos ha ido el tiempo, caramba, pero miren qué importante es tener en cuenta estos puntos para saber diferenciarlos y asesorarnos justo con personas expertas en esto, porque a veces no sabemos diferenciar, ¿no? Y tal vez también me creo el empleado omnipotente y creo es arbitrario cuando tal vez ha vencido mi contrato, cuando tal vez hay faltas que yo he cometido y que tal vez es justo que me despidan porque no estoy cumpliendo con la expectativa, ¿no? Mayormente, por ejemplo, para cerrar, nos dan a veces meses de prueba y también a veces nos contratan por recibo por honorarios y por planilla. Y justo una pregunta que me caía en el Twitter: si estoy en recibo de honorarios, ¿también tengo derecho a reclamar o no solo los de planilla?
Muy importante tu pregunta porque el 60% de la informalidad de Perú se debe muchas veces a una relación informal. Los recibos por honorarios profesionales solo establecen una relación civil siempre y cuando no exista subordinación. Ya. Es decir, si yo voy a tener una relación con una persona que me emite recibos por honorarios, la condición es que yo no le dé ninguna orden. Pero si yo le estoy dando órdenes, le estoy pidiendo un horario de trabajo, la estoy sancionando, la estoy descontando, esa es una relación laboral y por tanto lo que existe ahí es una desnaturalización del contrato de trabajo. Ajá. Y lo que corresponde, evidentemente, es formalizar esa relación laboral y reclamar los derechos que corresponden a la ley. Llámese CTS, llámese vacaciones, llámese gratificaciones. Eso es ley. Para cualquier consulta nosotros estamos a disposición al 470-0284 o al 99352-6938, que gustosamente atenderemos sus consultas. Muchas gracias más bien, Silvia, por la atención. No, a usted además nos ha orientado así como a Coquito lo que tenemos que hacer y ya saben, vamos con los expertos. Pregunta, porque tus derechos pueden estar siendo vulnerados en este momento y a través de Capital te acabas de enterar en qué circunstancias y cómo debes ir a reclamar. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Fernando Segarra Toro, abogado del estudio Yuralex, donde también puedes llamar para cualquier de tus consultas y asesoramiento. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte.